Apocalipsis zombie, virus congelado aterra al mundo. La nieve siberiana era más roja de lo habitual. Los bosques estaban en silencio y las montañas parecían estar en guardia, como si algo terrible se avecinara. Las personas que vivían en los pueblos y ciudades cercanas hablaban en voz baja sobre el mal que se estaba gestando, pero nadie se atrevía a nombrarlo. Un día, una expedición científica descubrió algo inusual en las profundidades del bosque. Un extraño patógeno que parecía afectar a los animales y luego a los humanos. Pero este patógeno no causaba una enfermedad común y corriente, sino que transformaba a las personas en algo grotesco, algo sin alma ni humanidad. El patógeno era contagioso, y pronto las ciudades y los pueblos se vieron inundados por hordas de criaturas desfiguradas y violentas. La gente comenzó a huir, buscando refugio en iglesias y monasterios, creyendo que Dios los protegería de las criaturas que acechaban en la oscuridad. Pero pronto se dieron cuenta de que incluso en los santuarios sagrados no estaban a salvo. Las criaturas entraban en las iglesias y devoraban a los que se refugiaban allí, sin importarles la santidad del lugar. La desesperación se apoderó de la gente, y comenzaron a recurrir a medios cada vez más extremos para sobrevivir. Se dice que algunos incluso hicieron un pacto con el diablo para obtener protección, pero a un precio terrible. Mientras tanto, los científicos que habían descubierto el patógeno se dieron cuenta de que habían desenterrado algo que debería haberse mantenido oculto. El virus era mucho más antiguo y poderoso de lo que habían imaginado. Era una fuerza oscura y demoníaca, una maldición que se había desatado en Siberia. A medida que el virus se propagaba y la muerte reinaba en las calles, una sola pregunta atormentaba a los sobrevivientes: ¿cómo se detiene algo tan antiguo y malvado? Las oraciones no parecían funcionar y las armas no eran suficientes. Parecía que solo la muerte podría poner fin a la maldición. Pero a medida que las criaturas se acercaban, acechando en la oscuridad, algunos empezaron a escuchar un susurro oscuro en sus mentes, una voz que ofrecía una solución a cambio de sus almas. Y así, poco a poco, la línea entre el bien y el mal se desdibujó, y la maldición de Siberia se extendió por el mundo, como una plaga del infierno. Los sobrevivientes se encontraban en una situación cada vez más desesperada. Los refugios que habían construido eran inseguros, y la comida y el agua se estaban agotando rápidamente. Las criaturas continuaban su ataque implacable, y cada vez parecían más organizadas, más peligrosas. En medio del caos, un grupo de científicos liderado por la doctora Natalia Yegorova había descubierto una posible cura para la maldición, pero para obtener los componentes necesarios, necesitaban adentrarse en el corazón de la zona infectada, arriesgando sus vidas en el proceso. La doctora Yegorova reclutó a un pequeño grupo de voluntarios dispuestos a enfrentar el peligro y adentrarse en la zona infectada. Entre ellos se encontraba Dmitri, un hombre fuerte y valiente que había perdido a su familia en el ataque inicial de las criaturas. También estaba Lena, una joven inteligente y ágil, que había logrado sobrevivir sola durante semanas antes de ser reclutada por la doctora Yegorova. El grupo se adentró en el territorio desconocido, armados con armas improvisadas y provisiones limitadas. Las criaturas acechaban en cada esquina y cada paso que daban los ponía en peligro mortal. Pero la doctora Yegorova sabía que era la única esperanza de la humanidad y estaba decidida a tener éxito. A medida que avanzaban, encontraron un laboratorio abandonado, que parecía haber sido el lugar donde se había originado el virus. Allí encontraron pruebas inquietantes de experimentación humana y genética, que parecían ser el origen del patógeno. Mientras estaban en el laboratorio, el grupo fue atacado por un grupo de criaturas especialmente agresivas y violentas. Fue una batalla feroz, pero finalmente lograron escapar, aunque no sin sufrir pérdidas. Finalmente, después de semanas de peligrosos viajes, el grupo de la doctora Yegorova logró encontrar los componentes necesarios para la cura. Pero, como sucede con la mayoría de las historias de Stephen King, nada salió como se esperaba. Al intentar escapar del área infectada, el grupo se encontró con una fuerza aún más aterradora, una criatura gigantesca, creada por los experimentos genéticos.
Era una monstruosidad sin nombre que parecía estar hecha de partes humanas y animales, y estaba ansiosa por acabar con ellos. Dimitri, Lena y la doctora Yegorova lucharon valientemente contra la criatura, sabiendo que si fallaban, la humanidad estaría condenada para siempre. En una lucha épica, lograron matar a la criatura, pero a un costo terrible. Solo Lena y la doctora Yegorova lograron escapar con la cura. Dimitri había muerto en la batalla, pero su sacrificio no había sido en vano. La cura se distribuyó en todo el mundo, y poco a poco la humanidad logró recuperarse de la maldición de Siberia. Pero el recuerdo de la tragedia nunca desapareció por completo. Incluso después de que la cura se descubriera, muchas personas seguían teniendo pesadillas sobre las criaturas que habían asolado Siberia. Y aunque nunca volvieron a aparecer, siempre hubo un aire de misterio y terror que rodeaba la historia. La doctora Yegorova nunca volvió a hablar sobre lo que había visto en el laboratorio abandonado. Pero algunos rumores sugieren que había algo más allí, algo más oscuro y siniestro que incluso las criaturas que habían atacado a los sobrevivientes. En cualquier caso, Siberia se convirtió en un lugar tabú, un lugar al que nadie quería volver. Y aunque la cura había salvado a la humanidad de la maldición zombie, muchos se preguntaban si algo peor estaba aún por venir. Con el tiempo, los rumores sobre lo que había ocurrido en Siberia se extendieron por todo el mundo, convirtiéndose en leyendas urbanas y mitos de terror. La gente hablaba de criaturas inmortales y sedientas de sangre, de una enfermedad que podía convertir a los vivos en muertos vivientes, y de una ciencia peligrosa que estaba en manos equivocadas. Pero incluso en medio de los rumores y el miedo, había quienes seguían siendo curiosos. Investigadores y científicos se preguntaban si lo que había sucedido en Siberia podía ser replicado o mejorado, mientras que otros simplemente buscaban respuestas. En una fría noche de invierno, un grupo de exploradores decidió aventurarse en Siberia, decididos a encontrar el laboratorio abandonado y descubrir la verdad detrás de la leyenda. A pesar de las advertencias y los peligros, estaban decididos a llegar al fondo del misterio. Pero lo que encontraron en Siberia fue mucho peor de lo que habían imaginado. El laboratorio había sido saqueado y destruido, pero algo aún vivía allí. Un virus desconocido y letal, que había mutado y evolucionado en la oscuridad, había encontrado un nuevo huésped. Los exploradores no tuvieron oportunidad de defenderse. La enfermedad los atacó rápidamente, transformándolos en criaturas hambrientas y despiadadas. Y aunque algunos lograron escapar, sabían que habían llevado consigo el virus a lugares que nunca debería haber llegado. Así, Siberia se convirtió en un lugar de terror, un lugar al que nadie se atrevía a acercarse. Pero la enfermedad había escapado, y la humanidad se encontraba una vez más en peligro. Una amenaza que, aunque había comenzado en Siberia, ahora se extendía por todo el mundo, y nadie sabía cómo detenerla. Los científicos y expertos en enfermedades de todo el mundo trabajaron incansablemente para encontrar una cura o una forma de detener la propagación del virus. Pero cada vez que parecía que se había encontrado una solución, el virus mutaba de nuevo, volviéndose aún más peligroso y difícil de combatir. Mientras tanto, la humanidad se sumía en el caos y el pánico. Las ciudades se convirtieron en zonas de guerra, con sobrevivientes luchando por recursos limitados y por sus propias vidas. Las calles se llenaron de cadáveres y criaturas sedientas de sangre, mientras los líderes mundiales se preguntaban cómo detener la pandemia. Pero incluso en medio del caos, había quienes seguían buscando respuestas. Un grupo de científicos y exploradores se aventuró en Siberia, decididos a descubrir la verdad detrás del virus y encontrar una cura antes de que fuera demasiado tarde. Lo que encontraron fue aterrador. En el laboratorio abandonado, descubrieron que el virus había sido creado deliberadamente, diseñado para ser un arma biológica. Pero algo había salido mal, y el virus se había escapado, propagándose fuera de control. Pero también descubrieron algo más. Una pista sobre cómo detener el virus, un conocimiento que podría salvar a la humanidad. Y aunque sabían que el camino hacia la cura sería largo y peligroso, estaban decididos a seguir adelante. Así, comenzaron una carrera contra el tiempo,
luchando contra las criaturas sedientas de sangre y las fuerzas militares enemigas que intentaban detenerlos. Pero nunca perdieron la esperanza, sabiendo que lo que hacían era por el bien de la humanidad. Finalmente, después de meses de trabajo, los científicos encontraron una cura. Un antídoto que detendría la propagación del virus y revertiría los efectos en los infectados. La humanidad finalmente pudo respirar aliviada, sabiendo que la pesadilla había terminado. Y aunque la tragedia de Siberia nunca sería olvidada, la humanidad había demostrado una vez más su capacidad para superar incluso los desafíos más oscuros y desesperados. Los sobrevivientes de la pandemia se reunieron en todo el mundo para celebrar el final del terror, honrando a aquellos que habían perdido la vida en la lucha contra el virus. Pero incluso con la cura encontrada, la sombra del virus zombie se mantuvo en la conciencia colectiva de la humanidad. Se preguntaban cómo se había creado el virus y quién era responsable de su liberación. La búsqueda de respuestas continuó, llevando a investigaciones y juicios internacionales que se prolongaron durante años. Y mientras la humanidad se recuperaba lentamente, algunos nunca olvidaron los horrores que habían presenciado. Pesadillas y flashbacks eran comunes entre los sobrevivientes, quienes vivían con el trauma de haber visto a sus seres queridos convertirse en criaturas sedientas de sangre. A pesar de la cura, el miedo a lo desconocido seguía presente. En los años siguientes, el mundo cambió drásticamente. Se implementaron nuevas medidas de seguridad y salud pública para prevenir futuras pandemias. Se construyeron más laboratorios seguros para la investigación de enfermedades y se aumentó la vigilancia para detectar posibles amenazas biológicas. Pero la lección más importante que la humanidad aprendió de la pandemia fue la importancia de la cooperación y la solidaridad. A través del trabajo en equipo y la colaboración global, la humanidad había logrado sobrevivir al peor de los horrores. Y aunque el virus zombie había dejado una cicatriz indeleble en la historia de la humanidad, también había demostrado que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y la fuerza de voluntad podían superar cualquier desafío. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de la humanidad para prevenir futuras pandemias, algunos individuos no habían aprendido la lección. Algunos científicos continuaron trabajando en secreto en el desarrollo de armas biológicas, ignorando los peligros que representaban sus investigaciones. En algún lugar en el mundo, en un laboratorio oculto, un nuevo virus se estaba creando. Los científicos habían tomado el virus zombie original y lo habían modificado, creando una cepa aún más letal y contagiosa. La noticia de este nuevo virus nunca llegó a los medios de comunicación, ya que los científicos involucrados lo mantuvieron en secreto, planeando utilizarlo como arma en una guerra que nadie sabía que estaba por venir. Pero el virus tenía una mente propia. Se extendió a través de los trabajadores del laboratorio y se escapó a la población cercana. En cuestión de días, la enfermedad había llegado a todo el mundo. Esta vez, no hubo cura. Las personas que se infectaban se transformaban en zombies aún más terribles que los de la pandemia anterior. Los sobrevivientes luchaban por sus vidas en un mundo que había vuelto a sumirse en el caos. Las ciudades fueron abandonadas, las carreteras quedaron vacías y el mundo se convirtió en un lugar peligroso y oscuro. La humanidad se había enfrentado a su fin, y esta vez no había esperanza de recuperación. El virus zombie, creado por el hombre en un intento de obtener poder, se había convertido en el arma más destructiva jamás creada. La humanidad había aprendido la lección demasiado tarde y ahora se enfrentaba a su extinción final. Pero en la oscuridad de la noche surgió una nueva esperanza. Un pequeño grupo de sobrevivientes se había reunido para luchar contra el virus zombie y encontrar una cura. Estos sobrevivientes eran personas comunes, no científicos ni militares, pero habían aprendido las lecciones de la pandemia anterior. Trabajaron juntos, compartieron información y lucharon con todo lo que tenían para encontrar una cura para el nuevo virus. Después de meses de investigación y experimentación, finalmente lograron encontrar una cura para el virus zombie. A través de la cooperación y el trabajo en equipo, habían logrado lo que parecía imposible. Pero sabían que el trabajo no había terminado. Tenían que asegurarse de que la historia no se repitiera.
Trabajaron para crear medidas de seguridad más sólidas y para garantizar que la investigación científica se realizara con precaución y supervisión adecuada. Con el tiempo, el mundo comenzó a recuperarse. Las ciudades fueron reconstruidas, las carreteras se llenaron de vida y la humanidad volvió a florecer. Pero nunca olvidaron la lección que habían aprendido de las pandemias anteriores, que la cooperación y la solidaridad eran esenciales para la supervivencia de la especie humana. Y aunque el virus zombie había sido una pesadilla que parecía no tener fin, la humanidad había demostrado que, a pesar de todas las dificultades, siempre había esperanza.